Hola amiguitos, bienvenidos a este nuevo video de Stigmad. En esta ocasión vamos a comprender lo que es una matriz, una herramienta sumamente importante, no solo para el álgebra lineal, sino para toda la matemática y física en general. Las matrices se originaron tras estudiar sistemas de ecuaciones lineales. Pero antes de mencionar esto, primeramente tenemos que trasladarnos a su origen primogenio. Tenemos que hablar de las matrices más básicas, los vectores. Los vectores comenzaron gracias al estudio del matemático Sir William Hamilton. Su objetivo era representar cierto tipo de objetos en el plano y el espacio, lo cual lo llevó a descubrir algo a lo que él llamó como cuaterniones, que serían los predecesores de lo que hoy conocemos como vectores. De hecho, en dicho siglo XIX, muchos matemáticos creían que los cuaterniones no servían para nada. Inclusive el gran matemático inglés Lord Kelvin escribió que los cuaterniones, aun cuando son bellamente ingeniosos, han sido un mal peculiar para todos aquellos que los han manejado de alguna manera, y los vectores nunca han sido de menor utilidad para ninguna criatura. Oh, qué equivocado estaba, puesto que la física no se pudiese concebir como hoy en día lo hace si no hubiesen existido los vectores. Sabemos que la solución de sistemas de ecuaciones lineales se puede representar con números entre paréntesis. De hecho, la solución de este sistema de 3 ecuaciones y 3 incógnitas es cuando la variable x vale 4, cuando y vale menos 2 y z vale 3. Pero esta solución se puede escribir como números entre paréntesis, ya sea horizontal o vertical. Los números del vector horizontal se pueden separar por comas. A estos números entre paréntesis se les conoce como vectores. El primero de los vectores que se tiene es el vector renglón, que es este de aquí. Cabe recalcar que cada x que se encuentra aquí es una variable distinta. Estas letras pueden ser equivalentes a tener las variables x, y, z, entre otras, solo que la notación con subíndices es mucho más sencilla. Un vector de n componentes se define como el conjunto ordenado de n números escritos de forma horizontal. Cuando nos referimos a un conjunto de números ordenados, nos referimos a que efectivamente estos números estén ordenados, porque no es lo mismo tener un vector 1,2 a tener un vector 2,1. Estos son algunos ejemplos de vectores renglón, donde el primero es un vector de 2 componentes, mientras que el segundo es uno de 3 componentes, y finalmente el tercero es un vector de 4 componentes. Cabe mencionar que la cantidad de componentes puede variar, pueden ser muchos componentes, por ejemplo, este vector grandote es de 12 componentes, o bien un solo componente. Posterior a eso se encuentra el vector columna, que es exactamente idéntico al vector renglón, solo que en esta ocasión los componentes están escritos de forma vertical. Solo para aclarar, la literal x1 indica que es la primera componente del vector. De la misma manera, la literal x2 indica que es la segunda componente, y así nos podemos ir hasta llegar a la componente n. Estos son algunos ejemplos de vectores columna. Más adelante en el curso se discutirán todas las propiedades de los vectores. Muy bonito, pero a todo esto, ¿qué es una matriz? ¿Y por qué estamos hablando de vectores? Por ahora vamos a dejar de lado a los vectores para adentrarnos ahora en el mundo de las matrices. Generalmente se dice que una matriz es un arreglo rectangular de números, porque como se puede observar, realmente dichos números están ordenados en forma de rectángulo, y se le colocan 2 paréntesis en ambos extremos. A cada número que se encuentra dentro de la matriz se le conoce como elemento de la matriz o entrada de la matriz. A todos los números que se encuentran horizontalmente se les conoce como renglones o filas de la matriz. Aquí se puede presenciar que en esta matriz hay 3 filas, pero a los números que se encuentran ordenados de forma vertical se les denota como columnas. Aquí se encuentran 4 columnas. Una forma para diferenciar matrices de otras es el tamaño o dimensión de dicha matriz. En este caso el tamaño de esta matriz es 3×4. Lo cual indica que en esta ocasión es una matriz de 3 filas y 4 columnas. De ahí el 3×4. 3 filas, 4 columnas. Para entenderlo mejor vamos a ver estos ejemplos. Para recalcar, los renglones son aquellos que están de forma horizontal, mientras que las columnas son aquellas que se encuentran de manera vertical. Para acordarse de esto mejor, se puede tomar que los renglones, pues efectivamente tienen la misma orientación que los renglones de tu libreta, es decir, son los que están acostaditos, mientras que las columnas podrían tener la misma orientación que las columnas de las casas, o bien son los numeritos que están paraditos.
Asimismo, en la primera matriz existen 2 filas y 2 columnas, por tanto es una matriz 2 por 2, mientras que en la segunda matriz están presentes 3 filas y 3 columnas, por lo que se le considera que el tamaño y dimensión de esta matriz es 3 por 3. Y finalmente se tiene esta matriz, que ostenta 3 filas y 2 columnas, por ende será una matriz 3 por 2. Cabe recalcar que si en la matriz la cantidad de renglones es la misma cantidad de columnas, a estas matrices en particular se les conocerá como matrices cuadradas, porque realmente parece un cuadrado. En estos ejemplos, tanto al primero como al segundo, se les conoce como matrices cuadradas. Del mismo modo, es importante nombrar cada matriz para poder identificarlas mejor. Para nombrar una matriz se utilizan las letras del abecedario convencional, pero estas deben de estar en mayúsculas. A la primera matriz la podemos nombrar como A, a la segunda la podemos llamar B, y finalmente la tercera matriz se le puede denotar con la letra C. Cabe recalcar que nosotros nombramos así a estas matrices. No es que estas matrices en particular se llamen así, solo es por notación. Es mucho mejor si se entiende cualquier matriz de una forma más general, por lo que sería importantísimo entender las notaciones de las matrices. Lo primero que se tiene es la notación para la matriz A, donde las cosas que se encuentran dentro de la matriz se les llama elementos de la matriz. De la misma manera se le puede reconocer como la entrada de una matriz. Cada elemento llevará el nombre de A, pero en minúsculas. Por eso se especifica el A sub IJ, donde el subíndice I indica el renglón al que pertenece, mientras que el subíndice J indicará la posición en la horizontal o columna al que pertenece. Por tanto, la notación genérica de la matriz A ostenta esta forma. El primer subíndice de cada elemento de la matriz representa el renglón. Por eso, todos los elementos que se encuentran en la primera columna empiezan desde el 1. Posterior a eso le sigue el 2, por ser el segundo renglón. Después el 3 y finalmente el renglón M. Dicho renglón M puede tomar cualquier valor. El segundo número que tiene cada elemento indica la posición en la horizontal al que pertenece. Por eso en el primer renglón se empieza con el 1. Este indica que se encuentra en la posición 1 respecto a la horizontal o bien en la columna 1. Le sigue el 2, posteriormente el 3 y así se va hasta llegar a la posición N, que al igual que con la M, ese tendría un valor cualquiera. Por ejemplo, si tenemos una matriz de 2 filas y 5 columnas, en esa ocasión la N tomará el valor de 5, por ser la última columna. Una vez entendido lo que significan los subíndices I y J, podemos concluir que el tamaño o dimensión de una matriz general será de M por N, M filas o renglones y N columnas. Al igual, la notación general de una matriz B tendría esta forma, y finalmente la notación para una matriz C tendrá esta forma. Quiero aclarar que estas notaciones no difieren mucho entre sí, porque lo único que cambia es la letra, los subíndices serán los mismos. Solo para aclarar que los subíndices que se encuentran en la matriz no se leen como todo el número completo, más bien se leen por separado. Es decir, la matriz A, el elemento se lee como A11, no se lee como A11, porque recordemos que en realidad son dos números distintos. Es el número que pertenece a I y el número que pertenece a J. Para entender esto mucho mejor, vamos a ver este ejemplo. Se tiene la matriz A. Podemos observar que tiene 3 renglones y 4 columnas, por lo que la dimensión de esta matriz será de 3 por 4. 3 renglones, 4 columnas. Posteriormente queremos saber cuáles son los números que corresponden a estos elementos. El primer número que deseamos conocer es el que pertenece al elemento A22. Esto nos dice que es el número que está en la segunda fila y a su vez en la segunda columna. Dicho número es el 1. Posterior a eso nos piden el número que pertenece al elemento A13. Es el número que se encuentra en la primera fila y a su vez en la tercera columna, al cual le corresponde el 7. Posterior a eso también nos piden el número que pertenece al elemento A33, que es el número que está en el tercer renglón y a su vez en la tercera columna, por lo que ese número es el 7. Finalmente se tiene al elemento A43. Primeramente se sabe que solo existen 3 filas, así que hablar de un elemento que se encuentra en la fila 4 no tendría mucho sentido. Por ende, ese número no existe. Ahora que entendimos los tamaños y la notación de una matriz, podemos poner unos ejemplos. Se tiene una matriz muy en particular. Se tiene una matriz de una fila y de 2 columnas, con los elementos 1 y 2. Y ¡boom! Esto sí que es muy interesante, porque esto de aquí es un vector. Por ende, podemos concluir que los vectores son matrices más simples, ya sea de una fila o de una columna.
Cuando hablamos de matrices de una columna o de una fila, estas no se denotan por letras mayúsculas, se pueden denotar de dos maneras. La primera es con una letra minúscula pero en negritas, o bien con una letra minúscula pero con una flecha arriba de la letra. Las letras que se suelen usar más comúnmente son la U y la V, aunque también existen las últimas letras del abecedario. Por su parte, las letras de las demás matrices generalmente son las primeras letras del alfabeto. A esta matriz se le colocará el nombre de V. Generalmente esta matriz, que nosotros sabemos que es un vector, representa una flechita, como esta que pueden observar. Si tenemos una matriz columna, recordemos que es lo mismo que un vector columna, por lo que también representará una flechita. Si esta fuese una matriz de 3 componentes, puede representar un vector en el espacio, o bien un plano de 2 dimensiones en el espacio tridimensional. La representación de esto lo veremos en videos posteriores, cuando miremos espacios vectoriales, porque una matriz puede representar un espacio vectorial. Pero si no lo entienden, no se preocupen, esto lo veremos más adelante. Cabe mencionar que todos los vectores pueden ser números reales o complejos. Asimismo, para denotar si los vectores tienen elementos en números reales, también conocido como entrada en números reales, se denota con la letra R mayúscula garigoleada, o con la letra R mayúscula en negritas. De la misma manera, si los elementos del vector son números complejos, este símbolo se denotará con una C garigoleada, y se le coloca como exponente de dichas letras el número correspondiente a la cantidad de componentes del vector. Por ejemplo, este vector es un vector de 2 componentes, por ende, estará dentro de R2, porque su entrada son los números reales, y tiene 2 componentes. Asimismo, este otro vector, como tiene 3 componentes, estará en R3. Entenderemos esta notación más adelante a lo largo del curso. De la misma manera, primero haremos las operaciones con números reales, y al final del curso lo volveremos a hacer todo, pero ahora con números complejos. Asimismo, es fiable hacer la mención de las diagonales de la matriz. Existen 2 diagonales. La diagonal más común y la más utilizada es esta de aquí, por lo que a esta se le conoce como la diagonal principal. De la misma manera se encuentra esta otra diagonal, la cual se denota por ser la segunda diagonal o bien la diagonal secundaria de la matriz. Ya para finalizar, se puede saber que una matriz puede representar a un sistema de ecuaciones lineales, como este de aquí. Para entender todo esto de ecuaciones lineales y matrices, se entenderá a profundidad en el siguiente video, para que no te lo pierdas. Así bien, con el uso de las matrices podemos hacer un sinfín de cosas, como sumarlas, multiplicarlas por un número, multiplicarlas entre ellas, y otros inventos locos, como la transpuesta de una matriz o los determinantes de una matriz. De hecho, el matemático inglés James Joseph Sylvester fue el primero que utilizó el término matriz, en el año de 1850, para distinguir las matrices de los determinantes, tema que se estudiará más adelante. El objetivo era que la matriz tuviera el significado de madre de los determinantes. En el siguiente video vamos a hablar de los diferentes tipos de matrices que existen. Vamos a profundizar un poco más lo que vimos en este video. Muchas gracias por quedarse hasta el final de este video. Si no están dentro de la lista de reproducción del curso de álgebra lineal, les dejo el enlace en la descripción de este video y en las tarjetas finales. Asimismo, si gustan pueden seguirme en mi página de Facebook como Universo StigMath, para divertirnos con unos buenos momazos científicos. Esto fue presentado por StigMath, tu lugar favorito para aprender matemáticas.